Vamos a comenzar con una oración antes de seguir con nuestra clase de hoy. Vamos a orar. Padre Santo Dios, gracias en esta noche, gracias Padre, gracias Señor de señores, Rey de reyes, bendito y alabado seas. A ti, al único Rey, al Creador, que hace todo posible, Padre, que permite que esta noche estemos aquí, Dios, hablando de tu palabra maravillosa, profunda, excelsa, grande, Dios, y que el hombre no puede transmitirla, pero eres tú quien lo puede hacer, y te ruego que uses a este hombre que te hable tan incapaz en muchas cosas, pero no estoy confiado en la capacidad, sino confiado en tu espíritu, que nos quiere utilizar para derribar barreras, para quitar muros, para quitar pretextos, para salvar vidas, para que mis hermanos puedan verte a ti, al único Rey verdadero, Padre, al que da vida, al que da esperanza, al que, Padre, delante de ti, todo te está claramente expuesto. Ayúdanos a tener un corazón correcto para exponer tu palabra, para exponer nuestros corazones, para exponer tu vida. Te ruego por todas mis hermanos y hermanas, familia, amigos que están padeciendo alguna necesidad de salud, que tú los cures, que tú los cuides, Padre, porque en ti está el control. Quédate con la medicina, con los médicos, con los tratamientos, con, Padre Dios, las intervenciones, que tú les des a la ciencia médica toda, Dios, toda la sabiduría, para que, Padre, las personas puedan encontrar sanidad. Gracias por tu pueblo, gracias por este tiempo, quédate al control de todo, quédate al control de la conectividad, de todos mis hermanos que transmiten, para que tu iglesia sea nutrida, para que las personas alcancen a conocerte, para que nuestras familias te conozcan, Padre. Te oramos todo, te pedimos todo, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Ok, el domingo pasado cerrábamos el capítulo 15 de Romanos, solamente como una pequeña remembranza. En los versículos 30 al 33, Pablo le pide a la iglesia que ore por ellos, les está escribiendo, oren por mí. ¿Sabes? Hay una pequeña historia de un pequeño que se hizo Boy Scout, y este grupo de jovencitos iban a tener una competencia de carros de autos, pero autos fabricados por ellos mismos. Entonces el instructor le dio a este jovencito una hoja justo con instrucciones y un madero. Y lo que les pidió es que leyeran las instrucciones y que sus papás les ayudaran a construir un auto de carreras. El jovencito pues venía de una familia donde tristemente es una realidad, el papá los había abandonado y el joven pues no le dijo nada a su mamá, ahí dejó el proyecto ahí en la mesa y ahí lo dejó olvidado unos cuantos días, hasta que la mamá se dio cuenta, vio el instructivo, vio la madera, comenzó a leer sin saber ni tener nociones de carpintería, pero ese es el corazón de una madre y dicho sea de paso, agradecer siempre el corazón que las mamás tienen hacia los hijos, y empezó a leer los instructivos y con mucho amor, con mucha paciencia, convirtió ese trozo de madera en un carro de carreras competitivo. Bueno, cuando este joven se presentó para la competencia, era evidente que su auto estaba un poco chueco, que sus acabados eran rústicos, que le faltaba todavía trabajo por hacer, pero se notaba que era el único que lo habían hecho en casa. Todos los demás tenían terminaciones y acabados bastante estéticos, prefabricados, se veían muy bonitos, muy exóticos, y empezaron a correr. Entonces, la competencia se trataba de que los autos creados por los jovencitos empezaran a tener eliminatorias y fortuitamente el auto del joven empezó a ganar carreras y wow, la gente entonces se empezó a emocionar por ver a su auto, pero el jovencito cuando ponía su auto en la línea de salida la gente se burlaba, pero él no tomó en cuenta nada de eso y le llamó a su auto el Rayo Azul. ¡Wow! Su auto para él era el más bonito, no importando que le faltaban muchos acabados. Pero fortuitamente, como decíamos, llegó a la final. La gente estaba
totalmente entusiasmada con él porque se notaba que era el auto más rústico. Y lo empezaron a animar, lo empezaron a ayudar. Y entonces tomó su pequeño auto en sus manos y antes de comenzar la carrera le dijo al organizador, ¿puedo orar? Y el jovencito comenzó a orar por aproximadamente 1 minuto, oró y puso su auto en la línea de salida. Y el auto empezó a correr, empezó a brincar obstáculos, a correr con toda velocidad y fortuitamente al final ya de la carrera llegó 1 segundo antes que los otros autos y es evidente que ganó la carrera. La gente, wow, lo vituperaba, lo animaba y por supuesto por el esfuerzo que había hecho. Y el organizador tomó un micrófono y antes de darle el premio le preguntó, ¿oraste para que Dios te ayudara a ganar? Y el jovencito dijo, no. Yo oré para que Dios me ayudara a no llorar si perdía. Wow. Tú puedes imaginarte esta historia para nosotros los cristianos, que nosotros le pudiéramos decirle a Dios, Dios, no importa si soy un ganador, no importa si mis planes no se cumplen, no importa si mis sueños y mis anhelos no han llegado, sino quiero orarte para que me ayudes a aceptar tu voluntad. Si nosotros tomamos la analogía de esta historia y comparamos nuestras vidas con la historia de este pequeño auto, todos nos pareceríamos al rayo azul, con un hueco por dentro, toscos, sin buenas terminaciones, con la pintura dispareja, nada impresionantes y nada sofisticados. El cuerpo de Cristo no está compuesto por perfecciones de la ingeniería, sino está compuesta por bloques de madera que necesitan seguir siendo pulidos y seguir siendo refinados a través de la oración, a través de la humildad, a través de dejarnos moldear por el gran formador que nos está diciendo, yo voy a formar ese trozo de persona, de hombre, en algo que va a ser pulido por el mismo Dios. Pablo era un hombre que nos quería llevar siempre, siempre a entender nuestra profunda necesidad de la transformación a través de la gracia salvadora de Dios. Y hoy, como lo decíamos, terminamos nuestro libro de los Romanos y vamos a leer entonces todo el capítulo 16 y por favor acompáñame a leer este capítulo completo. Dice de la siguiente manera, en Nueva Versión Internacional. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstele toda ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me encuentro yo. Saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los
apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Peles, que ha dado tantas pruebas de fe en Cristo. Saluden a los de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la familia de Narciso, fieles en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor. Saluden a mi querida hermana Persida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Saluden a Sincrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, a todos los hermanos que están con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Les ruego, hermanos, que se cuiden de lo que causan divisiones y dificultades y van en contra de los que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y los lisonjeras engañan a los ingenuos. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todo, me alegra mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Muy pronto, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo, como también Lucio, Jasón, Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Saludos de parte de Gayo, de cuya hospitalidad disfrutamos, y toda la iglesia de este lugar. También les mando saludos Erasto, que es el tesorero de la ciudad, nuestro hermano Cuarto. El Dios eterno ocultó su ministerio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo. Al único, sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. ¿Sabes? Pablo está recordándonos que intercedamos por él. Pablo está pidiendo que oren por él y por la iglesia. En Efesios 6:19 dice: oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el ministerio del Evangelio. Segunda de Corintios 1:11, mientras tanto ustedes nos ayudan orando por nosotros, así muchos darán gracias a Dios por nosotros, a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. En segunda de Tesalonicenses 3:2, oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Filipenses 1:19, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me ha dado el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Colosenses 4:3, y al mismo tiempo intercedan por nosotros, a fin que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el ministerio de Cristo por el cual estoy preso. Pablo, una y otra vez, se paró y oró antes de comenzar algo. Pablo, en sus cartas, sermones, no salían de forma natural, sino que eran dirigidas por el Espíritu Santo, y pedía
en todo tiempo, como lo hemos visto aquí en Efesios 6:19, 2 de Corintios 1:11, 2 de Tesalonicenses 3:2, Filipenses 1:19, Colosenses 4:3, solamente por mencionar algunas escrituras. Él no era un llanero solitario, él era un hombre de hacer iglesia, de hacer familia y de pedir una oración que intercediera para las diferentes necesidades que él estaba afrontando. Qué gran lección, qué gran clase. Nosotros en humildad podemos pedir nuestras oraciones. Yo te decía, mi hermano, en Cali y en muchas regiones de nuestra iglesia hay grupos de centinelas y tú puedes en humildad pedir una oración por ti. No es algo lejano, no es algo distinto, es algo que el mismo Pablo, el gran apóstol, estaba realizando para pedir en diferentes situaciones que él tenía que afrontar. ¿Cuántas circunstancias cambiarían en nosotros si nosotros dependiéramos cada vez más de nuestra oración y de suplicar a los hermanos que oren por nuestras diferentes necesidades? ¿Sabes? En el primer versículo, en la siguiente diapositiva, eh, Pablo dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe. ¿Sabes? Pablo sabía de una manera muy personal el nombre de sus colaboradores. En Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. En Apocalipsis 3:5 dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En esta carta, al final ya en este capítulo 16, Pablo hace referencia a 35 personas por su nombre. Y tú tal vez estás viendo ahí una agenda. Quizá tú y yo, para poder recordar a 35 personas, tendríamos que anotarlas, pero Pablo las tenía presente cuando estaba dictando su carta. Y eso es increíble. Hoy los jóvenes, pues con las agendas, en sus diferentes dispositivos electrónicos o para los más tradicionales escrito, pero necesitaríamos de algo que nos recordara. Pero él hace alusión, si tú lo cuentas, a 35 personas. Él está saludando en esta carta a 17 hombres, a 9 mujeres, a 2 matrimonios y a 5 esclavos convertidos. Y algo maravilloso que quizá yo en lo personal no había descubierto, es que está hablando a 5 grupos de personas y 2 familias en especial. Pablo no tenía favoritos, como ya lo hemos hablado a lo largo de toda su carta. La cuestión de racismo, de clases sociales, es una limitante del ser humano, pero no es una limitante de Dios. Y un hombre que ha reconocido su debilidad, su pecaminosidad, su pobreza delante de Dios, ¡wow! Cualquier persona pobre, rica, no importa, porque para Dios todos somos iguales. Y Pablo le está hablando lo mismo a mujeres que a hombres, le está hablando a esclavos que a libres, a gentiles que a judíos, a pobres que a ricos, a blancos y a negros. No hay ninguna distinción en esta lista y sería increíble que pudiéramos leerla. Después también saluda por gratitud y por alabanza. Y alaba a 4 mujeres por su valor, alaba a un matrimonio por arriesgar su vida, aplaude varias congregaciones que se reúnen en casa, iglesias casa, se refiere como amados y consiervos, nos anima a abrazarnos con un beso santo. Pablo está pidiendo en el versículo 1 que reciban dignamente a Febe. ¿Por qué Pablo tenía esta preocupación y por qué él mismo quería escribir y quería que quedara transcrito a lo largo de la historia en su carta a los romanos que recibieran dignamente a Febe? Febe, según los comentaristas, los sabios,
de la Biblia, su nombre es una variante femenina del dios Apolo, que a su vez también se podía llamar Phoebus. Y Febe era una variante de un dios pagano griego. Ahora imagínate tú, Pablo estaba mandando su carta, según algunos comentaristas, a través de Febe. Imagínate a los judíos conversos recibiendo a una mujer que venía por su historia de origen pagano, tal vez de padres gentiles, que cuando ella iba a nacer, le pusieron el nombre de un dios griego. Eso no es distinto, como muchos hoy se llaman a Ronaldinhos, como muchos hoy se llaman Zidane, como muchos hoy se llaman en el nombre de algún artista, de alguien que tú admiras, porque cuando no conocíamos a Cristo, tal vez admirábamos a esas personas o algún escritor. En lo personal, yo admiro a un escritor muy en particular y uno de los nombres de mis hijas es similar al nombre de la hija de uno de estos escritores. No era o no es algo que es nuevo, es algo que ya venía desde hace mucho tiempo. Pero Pablo, consciente de esta situación, les pide a través de la carta a ellos, a los romanos, recíbanla dignamente. Pero sobre todo, ¿qué es lo que Febe llevaba en sus manos? Ella estaba llevando el mensaje más importante, estaba llevando el fruto de la teología cristiana en una carta. Un comentarista dice lo siguiente: nunca antes una carga tan pesada fue llevada por manos tan delicadas. ¡Wow! Carta a los Romanos, lo hemos dicho, si fuera un tesoro, y que lo es toda la Biblia, Carta a los Romanos es el diamante que brilla por encima de todo el tesoro. Y esta mujer era la portadora de la carta de Pablo, la emisaria de Pablo a los romanos. ¡Oh! Y él está teniendo cuidado de que la reciban y la traten y le presten ayuda, como ella lo ha hecho, dice, donde los cuales yo mismo he sido beneficiario. ¿Sabes? En la siguiente diapositiva nosotros, a ver, tal vez estamos viendo dos pinturas, la de Vincent Van Gogh y la de Pablo Picasso. Y sabes, esta es una historia fascinante. Hay una noticia, y tú lo puedes googlear, donde dice que Vincent Van Gogh te vendió uno de sus cuadros, el que está a tu derecha, en 82 millones de dólares. ¿Por qué alguien puede pagar 82 millones de dólares? Porque cree que esa obra de arte no tiene valor y es capaz de pagar cualquier cantidad que se le pida. Pero si tú ves a tu derecha, el 5 de mayo de 2010 se vendió la pintura más cara hasta la fecha, 104.3 millones de dólares, a una pintura de Pablo Picasso. Pero lo sui generis de esta historia es que el hombre que vendió esa pintura la había comprado tan solo por $30,000 en el año de 1950, cuando Pablo Picasso todavía no era famoso. Unos básicamente 60 años después, lo que él invirtió de $30,000 se convirtió en 104.3 millones de dólares. ¡Qué gran inversión! Ya tú y yo quisiéramos tener alguna operación como esta. Pero, ¿por qué te cuento esta historia? Porque el ser humano paga cantidades exorbitantes que quizá tú y yo jamás vamos a conocer
por cosas tan, pues, como una pintura. Pero lo más increíble es que la Biblia, a través de Romanos, nos ha enseñado y nos está enseñando que la obra maestra más importante para Dios es de carne y hueso, que es, como lo decíamos, ese rayo azul, tosca, imperfecto, con malos acabados, con malas formas, pero que estamos en la obra creadora del Dios perfecto. Hermano, cuando Pablo les escribe a los Efesios en Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, porque somos hechura. La palabra hechura viene del griego oimá, y que significa aquello que ha sido aquello que ha sido hecho, una obra de arte, algo compuesto como un poema, que somos el poema de Dios, su obra de arte, pecadores arrepentidos, creados con los pincelazos de la gracia salvadora de Dios, pintados por el artista supremo, Jesucristo nuestro Salvador. Somos su obra más grande. Por eso para Dios no hay distinción de personas. Para nosotros no debe existir distinción de personas. El mundo paga cantidades exorbitantes por cosas inertes como una pintura que un día se acabarán. Pero nosotros somos la obra maestra de Dios y mucho más, su congregación, la unidad de nosotros que hace la iglesia. Y sabes, Pablo está en este capítulo 16, básicamente todas las salutaciones finales, saluden a este, saluden al otro. Y sabes, en el versículo 21, primero dice Timoteo, mi fiel compañero de trabajo. Sabes, la historia dice que Timoteo tuvo un padre pues gentil, que no se preocupó mucho por su instrucción, pero que al final su abuela y su madre le enseñaron algunas cosas y al final él se convierte en un hombre que acepta a Cristo, que muere como mártir en la historia, pero eso también nos da mucha esperanza para ti, papá, para ti, joven, para ti, adulto, que tú y yo no recibimos una instrucción bíblica, no es una limitante. Dios puede usarnos con todas nuestras necesidades para ser utilizados, para que nuestros nombres estén ahí en esa agenda. Como Pablo tenía en su mente, Dios está en tu corazón, nuestras vidas, cuando lo hemos aceptado y lo hemos recibido. Y eso es algo que tú no tienes, amigo, que no tienes una relación con Dios. Para ti todo es lo presente, lo material, los logros, las cosas que se ven, las cosas que se experimentan. Pero hay algo mucho más que eso. Y es lo que deseamos, que tú puedas conocer, que tú puedas entender, que tú puedas hacer. ¿Sabes? Dice ahí Lucio, si tú lees en Hechos 13:1, dice Lucio de Cirene. Los estudiosos creen que es el mismo Lucio que habla aquí Pablo. Lucio los saluda. Otro que habla ahí es a Jasón. Si tú lees Hechos 17:5-7, judíos perversos ayudaron a que la gente pudiera ir a la casa de Jasón, donde se creía que Pablo y Apolos estaban hospedados, y entraron a la casa de Jasón y a rastras lo llevaron a la cárcel, y después, bueno, después de pagar una multa, él es nuevamente liberado. Pero ¿cuál es la acusación que este grupo de judíos revoltosos hicieron? Los que trastornan el mundo entero con la nueva enseñanza. ¡Wow!
La acusación para Jasón, para Pablo, era que están trastornando el mundo con la nueva esperanza. Nuestra iglesia, hermanos, no podemos adaptarnos al mundo, que hoy muchas iglesias y muchos hombres están solamente predicando de una forma motivacional, no políticamente correcto. Hemos dicho, lo que es políticamente correcto es bíblicamente corrupto. ¿Sabes? Ojalá y nosotros, la gente pueda decir, estos hombres están trastornando el mundo entero con la enseñanza de Cristo. Hoy el cristianismo se está convirtiendo, se está diluyendo para no molestar a nadie, para solamente decir lo que agrade a los demás. Oh, cuidado. El gran ejemplo de Jasón, el gran ejemplo de Pablo, es que trastornaron su mundo con la verdad, con el evangelio. Este mundo necesita desesperadamente un mensaje bíblico, no agradar a personas, sino agradar a Dios. Tampoco estamos para desagradar, sino transmitir con gracia salvadora, como lo que hemos aprendido en estos 16 capítulos de Romanos. Dios nos ha amado tanto, nos ha cuidado tanto, nos ha perdonado, nos ha enseñado. Fíjate, en el capítulo 1 nos ha mostrado la depravación del hombre y la deidad de Cristo. En el capítulo 2, la imparcialidad de Dios con la humanidad caída. En el capítulo 3, clarifica la redención de Cristo. En el capítulo 4, conecta el evangelio con la resurrección de Cristo. El capítulo 5 habla de la muerte de Cristo subyugando la transgresión de Adán. En el capítulo 6 explica la nueva vida del cristiano en Cristo. En el capítulo 7 recuerda que nos libró para que vivamos para Él. En el capítulo 8, nuestra victoria en Cristo. En el capítulo 9 demuestra la soberanía de Cristo. En el capítulo 10, la invitación de Cristo a la humanidad. En el capítulo 11, reitera la promesa de Cristo a Israel. En el capítulo 12, anima a vivir con poder. ¿Lo recuerdas? Ya no teoría, sino la práctica. En el capítulo 13 ratifica la supremacía de Cristo. Capítulo 14 extiende la gracia de Cristo. Capítulo 15 exhorta la unidad en Cristo. Y capítulo 16 exalta la gloria de Cristo. ¿Sabes, hermano, amigo, familia? En los últimos versículos del capítulo 16, los expertos les llaman doxología. Doxa, opinión, después significó reputación y hoy significa honor y gloria a alguien. Lo que Pablo está diciendo, ¿qué pensamos de Dios? ¿Qué piensas de Dios? Y en función de lo que piensas de Dios es la siguiente pregunta: ¿cuál es para ti la reputación o cuánto vale para ti la reputación de Cristo? Y en función de eso nos conducimos. El versículo 25, Dios nos está diciendo al que puede fortalecerlos. Tú estás viendo la cruz de Cristo. Pablo dice, si tú no estás fortalecido, si tú hoy amigo, si tú hoy familia, si tú hoy discípulo estás dudando, estás triste, estás abatido, tienes dudas en tu corazón, Pablo ya lo reconoce y sabe que el que puede fortalecernos es Dios, porque yo no soy capaz. Pablo está diciendo, mi Dios es fuerte cuando a mí me cuesta, cuando yo soy débil, cuando tú eres débil, cuando tú estás rebasado por tus circunstancias. El que puede fortalecerlos para que Pablo esté diciendo esto, es que reconoce que habrá quienes no podemos. Si no podemos, corramos a Cristo.
Esa es la exaltación de Pablo. Ese es el honor y gloria que Pablo le da a Jesucristo. En el versículo 26, Pablo dice conforme al Evangelio acerca de Jesucristo. ¿A quién vamos a correr? ¿A tradiciones? ¿A mitos? ¿A cuentos? ¿A fábulas? ¿A cuestiones seculares? ¿A motivación? No, mi hermano. Pablo dice, conforme al Evangelio acerca de Jesucristo. Cristo es el Evangelio. Dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Una humanidad que necesita a Cristo, necesita ver en nuestras vidas que lo exaltamos, que le damos honor, que le damos gloria, que no es, jamás va a ser una persona, es Cristo el Evangelio, es Cristo las buenas nuevas. Él es el único, dice el versículo 27, al único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Hermano, Romanos es la proclamación de la salvación por gracia. A Dios, a nuestro maravilloso Cristo, sea toda la gloria, todo el honor, por siempre. Amén.